Esto lo están discutiendo todos. La política secreta de Washington te va a dejar en shock. La serie de escándalos estruendosos en la Casa Blanca. Ahora, todos los detalles fueron publicados. Mira hasta el final. Vladimir Zelensky foi condenado por soborno. Que está pasando Y? Sobre todo, como foi possível? Todo te lo vamos a contar. El sistema de centros de tortura rusos para niños, periodistas, revelaron los detalles, humillaciones, celda de castigo y todo supuestamente con el consentimiento de los padres. El país entra en la élite mundial en nivel de impuestos. Las noticias más urgentes y relevantes con detalles exclusivos. Usted está viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional, antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que usted necesita saber hoy. Las conversaciones telefónicas que jamás debían haber salido a la luz de repente dieron un giro completo a la percepción de quién está redactando realmente el plan de paz de los Estados Unidos de América para Ucrania. Bloomberg obtuvo y publicó las transcripciones completas. El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, conversa con el asistente de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, sobre cuándo es mejor llamar a Trump, qué decirle y cómo introducir en la Casa Blanca la versión rusa del plan. El 14 de octubre de 2025, Ushakov y Witkoff hablaron solo 5 minutos, pero el contenido de esa conversación es una bomba política. Ushakov pregunta cuándo sería más conveniente para Putin contactar a Trump antes de la visita de Zelensky. Witkoff ayuda a escoger el momento y literalmente instruye a felicitar a Trump por el alto el fuego en Gaza, llamarlo presidente de la paz y reforzar su imagen. Bloomberg destaca que el Kremlin siguió el consejo. La llamada se produjo pocos días antes de la llegada de Zelensky, el 17 de octubre, y cambió muchas cosas. Creo que este documento sencillamente lo presentaremos como si fuera nuestra posición y yo lo transmitiré de manera informal, explicando que todo esto es extraoficial y que ellos lo adopten como propio, aunque creo que no tomarán exactamente nuestra versión, aunque al menos quedarán lo más cerca posible. Ellos pueden después cambiarlo todo. Existe ese riesgo, existe, pero bueno, ya veremos. Sí, creo que así, y después usted también puede hablar con Steve sobre este documento, es decir, lo haremos con cuidado. Pero lo fundamental es que Witkoff impulsa a Ushakov con la idea del plan de paz de 20 puntos. Moscú puede entregarlo de forma informal y la administración Trump presentarlo como suyo. Este fragmento se convirtió en la clave de las sospechas de que el plan estadounidense de 28 puntos creció originalmente a partir de las exigencias rusas. Y si recordamos además que muchos puntos parecen haber sido traducidos torpemente al ruso, la segunda transcripción publicada refuerza esta sospecha, la conversación de Ushakov con Kirill Dmitriev del 29 de octubre. Aquí ya no hay cortesías diplomáticas. Se debate la estrategia del Kremlin sobre cómo imponer su versión para poner fin a la guerra. Ushakov insiste en que, en las exigencias dirigidas a la Casa Blanca, es necesario pedir al máximo. Dmitriev propone enviar el proyecto de manera informal y después dejar que los Estados Unidos de América lo presenten como su documento. Esa fue la cita. Él reconoce abiertamente que el texto ruso es la base a la cual Washington añadirá después sus modificaciones. Yo haría esa llamada y recalcaría una vez más que usted felicita al presidente por el logro, que usted lo apoyó. Yo le dije al presidente que la Federación de Rusia siempre quiso un acuerdo de paz. Yo le dije al presidente que creo en ello, e incluso pienso que tal vez podamos presentar una propuesta como hicimos respecto a Gaza. Elaboramos el plan Trump de 20 puntos, que consistía en 20 puntos por la paz. Muy bien, amigo mío. Creo que ese es justamente el tema que nuestros líderes podrían discutir. Mira, Steve, estoy de acuerdo contigo en que él elogiará, él dirá que el señor Trump es un verdadero amante de la paz y así sucesivamente. Eso lo dirá. Punto 1 de los protagonistas ya reaccionó.
El asesor de Putin prácticamente confirmó la autenticidad de la conversación. Según él, hay filtraciones sobre contactos telefónicos y eso no le sorprende. A su juicio, la naturaleza de las filtraciones es mixta. Algunas las comentaría, otras no, porque, por ejemplo, sus conversaciones con Witkoff deben ser verificadas. Y quienes no deberían tener acceso a esto, no deberían tenerlo. Bloomberg subraya que este es el primer indicio documental de que el Kremlin se consideraba coautor del futuro proyecto estadounidense. Además, la publicación destaca que la Casa Blanca tuvo en cuenta al menos algunas de las propuestas rusas. Trump afirma que así debe ser. Esa es la práctica habitual. Él debe vender esto a Ucrania y debe vender Ucrania a Rusia. Es lo que hace alguien que cierra acuerdos. Usted debe convencerlos de ello. Es una forma muy común de negociación. Asegura que no oyó exactamente eso, pero que en términos generales esta es la práctica habitual. E imagina que él dice lo mismo a Ucrania, porque cada parte debe ceder y exigir. El plan, según el presidente de los Estados Unidos de América, se redujo de 28 puntos a 22. ¿Y usted qué piensa? ¿Tiene sentido todo esto sin que Rusia quiera realmente terminar la guerra? Escriba en los comentarios sin falta. Y ahora quiero dirigirme a nuestros suscriptores, porque son ustedes quienes deciden si todas estas noticias llegarán a muchas más personas. Cada nueva suscripción, cada like, cada repost y cada comentario con más de 6 palabras, cada reproducción completa hasta el final, ayuda a impulsar nuestros videos entre cientos de miles de nuevos usuarios, haciendo que más gente conozca la verdad. Gracias a ustedes. Gracias por seguir con nosotros y continuamos. Washington intentó sofocar el escándalo desde su origen. El Departamento de Estado y la Casa Blanca declararon al unísono que la publicación de NBC News era falsa mientras surgían divisiones en el equipo de Donald Trump respecto a la cuestión ucraniana. Pero la forma del desmentido reveló más de lo que intentaba ocultar. Las declaraciones fueron duras, sincronizadas y claramente diseñadas para cerrar una agenda incómoda. Esta historia es solo otro ejemplo de una larga serie de noticias completamente falsas que aseguran que existe una división en la Parta Sarkasumta administración Trump sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Esas personas no solo están equivocadas, literalmente inventan cosas. El vicepresidente J.D. Vance reaccionó de forma aún más contundente. Escribió que los medios mienten para sabotear la agenda del presidente. Los dos altos funcionarios se defendieron como si no se tratara simplemente de rumores, sino de una filtración peligrosa. NBC afirmó lo contrario. Según la publicación, el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, estando en Kiev, advirtió que las Fuerzas Armadas ucranianas enfrentan una situación difícil y que, en un futuro cercano, podrían sufrir derrotas. El mensaje fue básicamente el siguiente: están perdiendo y necesitan aceptar un acuerdo. Y precisamente eso, según los periodistas, provocó la división entre dos grupos dentro de la Casa Blanca. De un lado, Vance y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, a quienes la fuente describe como partidarios de obligar a Ucrania a aceptar rápidamente una paz en términos rusos. Rubio y los funcionarios que insisten en que la presión debe dirigirse a Moscú y no a Kiev. El propio Trump, según NBC, no tiene una postura clara y oscila entre las facciones. El Washington oficial lo niega todo, pero el hecho permanece. Reaccionaron exactamente aquellos que NBC mencionó como participantes del conflicto interno. Y por lo tanto, queda la pregunta: ¿escucharon los estadounidenses la verdad o un intento de silenciarla? Rusia se prepara para un golpe fiscal que será sentido por todos. El IVA subirá al 22%, el segundo aumento en 7 años. El país quedará entre los primeros del mundo en el nivel de este impuesto, mientras los consumidores quedarán
en números rojos por cientos de miles de millones de rublos. Ya ahora, un tercio de los rusos reconoce que no tiene dinero ni siquiera para alimentos. Los expertos del Instituto de Pronósticos de la Economía Nacional de la Academia Rusa de Ciencias calculan el efecto fiscal, que parece considerable, alrededor de 4 billones de rublos por el IVA interno y hasta 460.000 millones por importaciones. Pero casi todo, este impacto recaerá sobre la población. Con el aumento de los precios de bienes y servicios, los ciudadanos pagarán 1.023.000 millones de rublos, la carga significativa para el pago de las nuevas obligaciones fiscales adicionales recaerá sobre la población. La tarifa reducida para bienes socialmente importantes se mantendrá, pero eso no cambiará el panorama. Los investigadores calcularon que el 32% de todo el IVA adicional será pagado por el 10% más rico, mientras el resto se distribuirá por toda la canasta de consumo. El costo de la vida cotidiana aumentará aproximadamente 1.5% y la inflación se acelerará casi otro 0.5% adicional. La razón del aumento es el agujero presupuestario que el Estado militarizado consume más rápido de lo que los recursos naturales generan ingresos. En 2022 se planean casi 13 billones de rublos para defensa y casi 4 billones para seguridad nacional. En total, esto representa el 38% del presupuesto. El gasto social caerá al 25% y el apoyo a la economía al 11%, ambos mínimos en 20 años. Los expertos de la Academia de Ciencias afirman claramente que todo el IVA adicional se destinará a tapar los agujeros de los ingresos del petróleo y gas. La meta de este año quedó por debajo en 2 billones y el Ministerio de Finanzas no espera crecimiento el próximo año. Molestar de cualquier manera es rutina para la justicia militar rusa. Vladimir Zelensky, en Novosibirsk, es enviado a una colonia por 9 años por un gran soborno. Claro que se trata de un militar ruso y no del presidente de Ucrania. Pero la coincidencia de nombre y apellido ya le dio al caso repercusión adicional. Según el Tribunal de Guarnición, el oficial recibió la primera parte del soborno, 1.500.000 rublos. Inmediatamente después de recibir el dinero, fue detenido y la suma fue confiscada. La investigación no revela el esquema, pero enfatiza que la acción corrupta fue detenida en el lugar. La sentencia fue dura, 9 años de prisión, multa del mismo valor del soborno, 1.500.000 rublos, pérdida del rango militar y prohibición de ocupar cualquier cargo en la administración pública por si acaso intenta ser presidente. La historia terminó rápido y discretamente, y si no fuera por el apellido, habría pasado desapercibida como cientos de casos similares en el ejército ruso. La rehabilitación para adolescentes resultó peor que la cárcel y muy similar a un centro de tortura. Los niveles de crueldad se mostraron sistemáticamente aterradores. En la región ya se ha descubierto un segundo caso. Centro privado donde los menores no eran tratados, sino quebrantados, golpeados, humillados y obligados a comer comida para perros. Un caso reciente en Dimitrov despertó sospechas de palizas y abusos hacia los niños por parte del personal del centro de rehabilitación. El adolescente estaba retenido en condiciones más cercanas a una celda que a una terapia. El día anterior se conocieron noticias sobre otro centro en Dedovsk, donde un chico de 16 años cayó en coma tras ser golpeado. 24 adolescentes permanecieron en coma, formalmente tratados por adicciones, pero en la práctica, el administrador los convertía en sus prisioneros. Los niños eran golpeados, humillados, intimidados y los padres amenazados, mostrando contratos oficiales y asegurando que todo estaba bajo control. Los propios adolescentes escuchaban lo que pasaba, los familiares conocían nuestros métodos. El administrador del centro fue arrestado y el caso llevó a la apertura de procesos por tortura, causación de daños graves a la salud y privación ilegal de libertad.
2 centros de rehabilitación descubiertos en 2 días no son un caso aislado, sino un sistema donde, bajo el pretexto de ayuda, los niños son encerrados tras puertas cerradas y dejados solos frente a la violencia. El descubrimiento de centros de rehabilitación, que funcionan como verdaderas prisiones para adolescentes, revela una realidad impactante sobre la gestión de los programas de tratamiento de adicciones en Rusia. Expertos afirman que estos casos no son aislados e indican graves fallas en la supervisión y control de instituciones privadas dedicadas al cuidado de menores. Según informes internos de organismos de protección infantil, muchos de estos centros operan con contratos formales que dan apariencia de legalidad, psicológicos y emocionales. Los adolescentes, sometidos a métodos violentos y degradantes, sufren palizas sistemáticas, humillaciones constantes y severas restricciones de libertad, siendo en muchos casos encerrados en habitaciones o celdas sin contacto con el mundo exterior. Además, hay reportes de que los propios familiares son coaccionados para permanecer en silencio, siendo amenazados e intimidados cuando cuestionan las prácticas aplicadas a sus hijos. La situación se agrava por el hecho de que, en muchos casos, los responsables de los centros alegan actuar en nombre de la rehabilitación médica o psicológica, pero no hay profesionales calificados supervisando los procedimientos. Investigadores señalan que la metodología adoptada en muchos de estos centros no solo fracasa en tratar las adicciones, sino que puede agravar traumas psicológicos existentes, aumentando la vulnerabilidad emocional de los adolescentes y creando un ciclo de violencia institucionalizada. Organizaciones de derechos humanos y psicólogos especializados en infancia denuncian que el sistema utiliza la privación de libertad como principal instrumento de control, reemplazando programas terapéuticos por castigos y métodos coercitivos, lo que constituye una violación directa de los derechos fundamentales de los niños. En algunos centros, los adolescentes relatan que son obligados a realizar tareas humillantes, como limpiar espacios con materiales sucios, comer alimentos de mala calidad o racionados de forma extrema y someterse a prácticas de intimidación colectiva entre los propios internos. Casos recientes en Dimitrov y Dedovsk, donde adolescentes fueron mantenidos en condiciones cercanas a celdas y sufrieron lesiones físicas graves, muestran que estos abusos pueden tener consecuencias irreversibles, incluyendo comas, secuelas permanentes y daños psicológicos duraderos. La reacción de las autoridades hasta ahora ha sido insuficiente. Aunque se han realizado arrestos y procesos contra administradores, el número de centros irregulares sigue siendo alto y la supervisión continúa limitada, permitiendo en muchos casos la apertura de nuevas unidades sin inspecciones rigurosas. Expertos alertan sobre la necesidad de un esfuerzo coordinado entre el gobierno, organismos de protección infantil, consejos regionales y organizaciones independientes para establecer normas claras, protocolos de supervisión y medidas de prevención de abusos. Además, es fundamental crear canales seguros para que adolescentes y familiares puedan denunciar irregularidades sin temor a represalias. La sociedad civil también desempeña un papel importante en la concienciación sobre los riesgos de estos centros, promoviendo debates públicos, seguimiento de casos y presión para reformas legales e institucionales. Un punto crítico es la transparencia financiera y administrativa. Muchos centros operan con financiamiento privado y contratos opacos, dificultando la rendición de cuentas de sus administradores. La protección de los adolescentes depende de la implementación de políticas rigurosas que combinen educación, tratamiento médico, apoyo psicológico y supervisión profesional, garantizando que la rehabilitación no se transforme en instrumento de tortura o explotación. La presión internacional también puede influir en cambios, ya que las organizaciones de derechos humanos monitorean estos casos y destacan violaciones en los informes anuales sobre niños y adolescentes. La esperanza es que denuncias recurrentes, como los casos de Dimitrov y Dedovsk, sirvan como alerta definitiva para las autoridades rusas, llevando a la revisión completa de los procedimientos de rehabilitación de menores, cierre de centros abusivos y adopción de prácticas humanizadas, seguras y efectivas. Hasta entonces,
los adolescentes permanecen vulnerables, y cada denuncia expuesta en los medios contribuye a visibilizar el problema y aumentar la presión por respuestas inmediatas de las instituciones responsables. Gracias por ver hasta el final, agradezco su confianza y espero comentarios detallados, likes y reposts. Esto es importante para que nuestra audiencia siga creciendo. Por hoy es todo, hasta la próxima y que lleguen buenas noticias para todos.